que él observa en estas elecciones. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Hola José, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a Igualmente. Carolina, a toda la gente de Tucumán. Gracias por tu tiempo. Bueno, a ver, hay una lectura que creo que la hacemos todos, no hay que ser demasiado especializado en esto, que es el PRO tuvo un golpe fuerte y esto lo puede condicionar para las próximas elecciones, ¿no? Y de algún modo esto fortalece a Javier Milei. La cuestión es saber cuánto trasciende de la Ciudad de Buenos Aires y cuánto trasciende en todo caso de la provincia de Buenos Aires este resultado electoral y qué impacto puede tener en el interior. ¿Qué nos puede decir al respecto? En ese sentido, lo que hubo fue la implosión de Juntos por el Cambio, algo Sí, que ya se había visto en el resto del país y que en sí. este caso fue lo que terminó condicionando la victoria o promoviendo ayer la victoria de Adorni Ujú, en la ciudad de Buenos Aires. sí. Y los resultados me parece que en ese sentido, o lo que puede llegar a leerse en el caso de los gobiernos provinciales o pensando un poco más allá, es los oficialismos. Este es el primer oficialismo que pierde Ujú, en sí, este año. Pierden porque implosionan. claro. Digamos, fue lo que pasó también en 2023 en las provincias, por ejemplo, en el caso de San Luis, en donde Sí. con la tradición histórica de los Rodríguez A, lo que termina sucediendo es que implosiona. O en Chaco. Entonces, eso es sobre todo para cuando, digamos, para el resto del país, y si quieren lo podemos mirar en Ujú, clave de Tucumán, donde los oficialismos se fragmentan, es donde aparece el riesgo y la posibilidad sí. del cambio de la alternancia. Ujú, claro, 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 claro. Vos decías recién la implosión de Juntos por el Cambio, sin embargo todavía hay un grupo de gobernadores que sería como lo último que uno identifica de Juntos por el Cambio, ¿no? Que son los gobernadores del PRO y del radicalismo, que de algún modo siguen actuando como una especie de, o con ciertos acuerdos, o van más o menos para el mismo lado. ¿Qué pasa con ellos ahora? ¿Vos crees que van a seguir teniendo cierta unidad? ¿Que ahora se le hace más fácil al gobierno nacional para ir acaparando voluntades? En ese punto me parece que Juntos por el Cambio dejó de existir como dejó de existir. Lo pongo en estos términos más provocadores, ¿no? Igual que el peronismo a nivel nacional, porque Sí, lo que existen son una serie de provincialismos. bien, bien. Esos provincialismos, que son coaliciones internas que muchas veces pueden condensar y concentrar adentro fragmentos que a nivel nacional son opositoras. Ujú, Y eso es algo que, por ejemplo, existe en Tucumán desde hace muchos años, en sí, donde lo que hacen es abroquelarse hacia dentro de la provincia con un discurso que muchas veces lo que hace es busca oponerse a Buenos Aires, a lo nacional, a lo central, como una manera de abroquelar hacia adentro y que funciona tan bien que después les impide salir. Y entonces bien. en ese caso lo que encontramos, por ejemplo, lo que vos señalabas de Santa Fe, Entre con el Ríos, radicalismo de Rogelio Frigerio sí, en Entre Ríos, son los equivalentes a esos provincialismos que existen a lo claro. largo y a lo ancho de todo el país, que hoy dejan un país fragmentado sin un proyecto Sí, nacional, más allá de lo que está planteando hoy, y que el único que encabeza un proyecto nacional es Javier Milei. claro, Un claro. proyecto nacional sin Estado. Sí, sí, Lo exactamente. paradójico, ¿no? Cuando uno imagina el rostro de la derrota, ve en primer lugar el de Mauricio Macri, en segundo lugar el de Leandro Santoro, que si bien quedó segundo, no obtuvo el volumen de votos que se esperaba. Pero me quiero concentrar en Mauricio Macri. Una elección que si uno la ve objetivamente es simplemente una elección legislativa de un distrito, ¿puede marcar el final de una trayectoria política de alguien que llegó a ser presidente? Fue una decisión de Mauricio Macri el de adelantar las elecciones y desdoblarlas con el objetivo y él mismo lo presentó como la resolución de una interna sobre quién lideraba el espacio de Mm, la centro a la derecha sí, a nivel nacional. En sí. ese espacio, la ciudad de Buenos Aires además funciona como una vidriera. Mm, Independientemente de que es una elección distrital, la ciudad de Buenos Aires funciona como una vidriera sí, y estuvo dispuesto desde en el momento en el que además el presidente Milei, junto con todo su gabinete, señaló que era la resolución de la interna, lo que está indicando este fracaso estrepitoso de Macri, que uno en todo caso podría llegar a pensarlo más que como el triunfo de Adorni o el triunfo de Milei, como la derrota del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, que era su terruño y que gobierna desde hace sí, 20 años. sí, 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 sí. Entonces ahí se presenta un grave desafío, un gran desafío para el PRO, para Macri y para su primo Jorge Macri, porque quedan 2 años de gobierno y un escenario
de muchísima complejidad y sobre todo ahora cuando restan otras elecciones y hay que ver cómo se plantea y qué es lo que sucede con el PRO, porque lo que estamos viendo es efectivamente negociaciones subterráneas que ahora ya se formalizaron porque el PRO va a estar en condiciones de ir de furgón de cola de la Libertad de Avanza en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias del país. Hay que poner un poquito el foco, porque si bien a los tucumanos las elecciones en la provincia de Buenos Aires, también al igual que las elecciones legislativas en Cava, son cuestiones ajenas, sin embargo, es como que el foco de la discusión política se pone ahí. Y bueno, uno piensa ahora, ¿qué va a pasar? ¿Los dirigentes de PRO que buscaban un acuerdo con la Libertad Avanza se van a pasar a la Libertad Avanza o el PRO va a acordará ya sin consultarle a Macri, ¿no? Con la Libertad Avanza? Es decir, hoy los dirigentes que buscaban esos acuerdos, como Cristian Ritondo, por ejemplo, van a tener esa libertad de acción para acordar con la Libertad Avanza. ¿Vos qué opinas al respecto? Me parece que lo que hace la elección de ayer es formalizar algo que ya estaba sucediendo y que había sucedido y que fue el salto de dirigentes, como bien lo señalás, de Ritondo, pero también de Santilli, del gobernador, perdón, del intendente de Mar del Plata, Montenegro, que ese cambio ya lo habían hecho y que lo que hace esto es terminar de formalizarlo y en todo caso los dirigentes que quedaban ahí relegados efectivamente tendrán que aceptar y Milei, digamos, y el mileísmo decidir a quiénes aceptan y quiénes no, porque hoy están en condiciones de imponer condiciones y de que la marca hoy de la derecha en Argentina es la Libertad de Avanza. De todos modos, el cambio ni el PRO. De todos modos, la Libertad Avanza todavía hay que esperar hasta octubre, pero hasta octubre sigue necesitando los votos del PRO y de otros aliados para poder hacer pasar por el Congreso algunas iniciativas importantes. ¿Esto puede impactar sobre eso o vos crees que el PRO va a seguir manteniendo de algún modo un compromiso para aprobar o no poner trabas al menos a determinados proyectos que necesite el gobierno? Dado que hoy en el Congreso no está funcionando como un sistema de partidos nacionalizados, sino que en algunos casos, y también lo digo en un sentido provocador, está funcionando más bien como un mercado, los incentivos que tienen los legisladores, tanto diputados como senadores, es negociar con ganador para tratar de asegurar en algunos casos la reelección o el mantenimiento o algún tipo de continuidad en política. Claro. Entonces los incentivos están en acompañar al ganador más que en mantenerse. Me parece que pasa hoy más por ese lado, ¿no? Bien. Recién vos dijiste que así como había implosionado el PRO ayer en las elecciones, también había implosionado el PJ, ¿no? Puntualmente en 2023. Y el resultado que obtuvo ayer Leandro Santoro, que era al que las encuestas daban como el que debería haber sido el ganador, ¿vos crees que va a tener algún impacto en la interna que se está librando entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, a la cual la siguen muy de cerca los otros gobernadores peronistas, ¿no? Del interior, por ejemplo, de aquí de Tucumán, porque el resultado de esa lucha va de algún modo a determinar también dónde se paran ellos? Me parece que el primer llamado de atención o la primera señal de alerta también la tuvo Axel Kicillof al haber desdoblado la elección y ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con una elección que va a girar en torno o puede girar en torno a ciertos temas del territorio, lo cual lo puede complicar a Kicillof, o bien o desde la perspectiva de Cristina Kirchner de tratar de nacionalizarla. Entonces, en ese punto me parece que lo que se dirime, al igual que se dirimió ayer quién lidera la derecha en Argentina, lo que en principio se va a resolver es una disputa interna en el peronismo, a ver si quién lidera ese espacio, con la posibilidad de que la Libertad de Avanza se cuele en el primer lugar en la provincia de Buenos Aires, o qué es lo que sucede, pero lo que fundamentalmente se va a resolver es quién lidera el espacio peronista y por ende la oposición a Milei. Sí. En principio esa es la alternativa, dado que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% del electorado. Claro. En un mar, digamos, de provincialismos y un escenario muchísimo más fragmentado como el que tiene hoy la Argentina. Sí. Y que en ese escenario de muchísima fragmentación, un candidato con el 30% de los votos lidera la política argentina. Algo que hubiese sido impensable, porque lo que está pasando es Milei está liderando el país en una agenda de
mapa fragmentado con tan solo el 30% de los votos. Está muy bien Y una muy baja participación. Tal cual. La última, ¿lo imaginas a Mauricio Macri buscando alguna candidatura, por ejemplo, como senador o algo, para tratar de mantener de algún modo cierto protagonismo político? ¿O lo imaginas ya de salida? Él anticipó en estas últimas horas que no estaba en su intención, pero sí tiene un desafío por delante, que es mantener la gobernabilidad de su distrito, que es la Ciudad de Buenos Aires, en donde está su primo, y que en ese punto también tiene que decidir cómo se posiciona, porque no dejemos de lado que la Ciudad de Buenos Aires, además de ser una vidriera, tiene una caja de financiamiento importante para la política argentina. Entonces, ¿cuál es la posición que va a tomar Macri con respecto a eso? Es una cuestión importante. Luis, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Que estés muy bien. Un gusto a ustedes. Hasta luego. Bueno, muy bien, Luis Germaneff, politólogo, dándonos una mirada respecto de cuáles pueden ser las primeras, los primeros impactos, las primeras derivaciones que tenga esta elección en Cava. Bueno, mira, y hablando de este tema...